Quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Muy buenos días, saludo a todos mis amados hermanos en el nombre de Jesucristo en esta mañana de domingo 30 de agosto del año 2020. Aquí estamos una vez más para traer la poderosa y siempre bendita palabra del Señor hacia sus vidas. En primer lugar, como siempre, quiero saludar a todos mis hermanos y hermanas del Ministerio Internacional Cristiano Vida de Dios, a mis hermanos del Templo Central que acuden al Templo de Avenida de Lovalle 1589, y también a mis amados hermanos y hermanas de los circuito de San José de Maipo, de la Cordillera, a mis hermanos de Cerrillos, mis hermanos de Melipilla, mis hermanos de la localidad de Chillán y de La Guada, Yumbel. Todos estos hermanos reciban un cariñoso saludo desde acá de Santiago en este culto online. Y también saludar a los hermanos que vienen al Templo Central desde la localidad de Buin, de Peñaflor, de Cerrillos, de Melipilla, de todos estos lugares, de acá de Estación Central, que asisten al templo a cada domingo. Y también a todos los que se conectan a través del canal de YouTube. Saludo al hermano Jaime Padilla, a la hermana Laurita y su familia de Coquimbo, al pastor Cornelio Soto de Nueva York, junto a sus 3 hijos, y también a nuestro amado hermano Boris Mayer y su mamá, la hermana Patricia, y la hermana Celia y su grupo familiar. Que Dios les bendiga inmensamente. Les mando un abrazo gigante a todos ustedes desde la distancia. Les echo mucho de menos a todos, mucho de menos, como quisiera que ya tuviéramos la oportunidad de estar juntos alabando al Señor. Y también reciban el cariño y el saludo de mi esposa, la pastora Romina, y de mis 3 hijos, de Consuelo, Alexandra y Benjamín. Que Dios les bendiga ricamente. Y ahora, rápidamente, vamos a pasar a la palabra del Señor, a la siempre bendita y eterna palabra del Señor, que en esta oportunidad se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, primera epístola de San Pedro, capítulo 1, vamos a leer 2 versículos, el versículo 23 y 24. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Que Dios bendiga estos versos de su palabra, a través de los cuales el día de hoy el Señor nos va a enseñar. El tema del día de hoy se llama: la obra del Espíritu Santo en el hombre destruye la vida de la carne. El Espíritu Santo entonces viene a destruir la obra de la carne. Este texto que hemos leído se refiere a algo más profundo de lo que generalmente se interpreta. Se interpreta tal como lo dice el profeta Isaías: sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Padre nuestro permanece para siempre. Un texto que siempre predicamos en la calle y generalmente se interpreta como que la vida del hombre, la vida física, llega un momento en que se marchita y ya no es más. Sin embargo, vamos a entender y vamos a estudiar a través de estos versos de la palabra que hay algo más profundo, que hay algo un poquitito más profundo que esta descomposición de la vida física del hombre, sino que
el Espíritu Santo, cuando le habla al apóstol Pedro y le dicta estos versos, creo que tienen un sentido distinto, tienen un sentido más espiritual, más profundo, tiene un mayor alcance para nuestras vidas cristianas. Es una gran verdad que todos vamos a morir, pero lo que está hablando acá es algo distinto, es algo que se relaciona con la gracia de Dios, en donde la gracia debe ser exaltada por sobre la vida y la naturaleza humana. Y esto, como introducción al mensaje, lo encontramos en primer lugar en Juan el Bautista. Juan el Bautista, él predicaba y enseñaba el Evangelio de Jesucristo. Y él hablaba de uno mayor que iba a venir y que ese iba a traernos salvación y vida eterna. Entonces, lo que nos da a entender estos versos, lo que comienzan a enseñarnos estos versos, es que la carne, la vida de la carne, está hablando del orgullo humano, está hablando de la soberbia humana frente a la vida de Dios. La naturaleza de la carne, el engaño de la belleza, el engaño de los sentidos, de las sensaciones, que eso frente al poder de la palabra de Dios es nada. Entonces, con el gobierno de Jesús, con el gobierno de su palabra, dice la Biblia que su palabra son espíritu y son vida. Y Juan el Bautista siempre se ha estudiado como un hombre que era como una voz que clamaba en el desierto. En la época en que Juan el Bautista predicó el Evangelio, en la época en que Juan el Bautista anunció la llegada del Mesías, la llegada del que venía atrás de él y del cual no es digno de desatar su calzado, está hablando frente a un pueblo judío muy religioso, a un pueblo que no se doblegaba, un pueblo orgulloso. No nos olvidemos de la oración del fariseo y del publicano, esa oración del fariseo que oraba de pie y decía: no soy como este que publicano, que es más pobre, que no es como yo. Había mucho orgullo. Y también nos encontramos con un pueblo judío que decía: nosotros somos los hijos de Abraham, nosotros somos la herencia, somos los que debemos recibir la herencia. Frente a eso aparece un ministerio profético, aparece un profeta con un carácter fuerte. Y él comienza a hablarle fuerte, y su trabajo, el trabajo de Juan el Bautista, no era venir a sobar las heridas, ni tampoco venía a plantar nada. Él simplemente venía con un hacha en la mano y a hachazo limpio venía a derribar y venía a destruir la soberbia, venía a destruir el orgullo, venía a destruir toda la carnalidad que tenían hasta ese momento los judíos y que estaban en su punto culminante. El fariseísmo entonces deambulaba por las calles mostrando una pompa, un orgullo, una soberbia, porque ellos descansaban complacientemente en sus ceremonias, en sus ritos externos. Entonces decían ellos: a Abraham tenemos por padre y esto nos basta. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Predicó, habló fuerte y llegó a decirles: ustedes son una generación de víboras. ¿Se imagina un profeta diciendo esto? ¿Se imagina un profeta de su mismo pueblo diciéndole a los judíos que eran una generación de víboras, que eran sepulcros blanqueados? Bueno, esa era la tarea de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista lo que vino a preparar el camino de Jesucristo, pero con un hacha en la mano, con un filo en su lengua, vino a decirles que eran una generación de víboras, que las obras de la carne, que toda la soberbia y el orgullo que ellos tenían no servía para nada. Era una palabra dura, severa. Y lo que tenía que hacer era derribar las montañas de soberbia. Él tenía que abatir la imaginación de ellos. Y traía un fuego. Y traía un viento que quemaba. Traía un viento que quemaba y decía que el Espíritu de Dios iba a venir, iba a destruir la vanidad de los hombres y que venía a destruir a los que se creían justos. Y que debían morir y que tenían que ser sepultados. Y al mismo tiempo los previno y dijo: detrás de mí viene otro
Detrás de mí viene otro que es más exigente. Detrás de mí viene otro que viene con el Espíritu Santo y fuego. Viene con Espíritu Santo y fuego. Y ese viene con su mano para limpiar completamente al hombre y a la mujer. Y este Espíritu iba a soplar poderosamente sobre la vida humana. Y venía a devastar, y venía a marchitar, y venía a destruir la vanagloria de la religión. Venía a destruir la vanagloria de la carne para que pudiera ser establecida la vida del Espíritu. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista anunciando la llegada de Jesucristo. Y cuando Jesús vino, se encontró también con una realidad de un desierto. El propio raíz de Isaí estaba seco, el tronco de Isaí, como dice la palabra. Y el Señor surgió de ese tronco, de la raíz del tronco de Isaí. Entonces, en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas debe cumplirse la naturaleza humana. Todo lo que es de la carne debe secarse como la hierba. Como la flor de la hierba debe ser destruida toda la gloria humana. Todo lo que el hombre piensa, todo lo que el ser humano trata de razonar y hacer en su vida. Todo esto, el Espíritu de Dios, como viento suave y apacible, o como un fuego, debe venir a quemar y debe venir a destruir toda obra humana, toda naturaleza humana. Debe quemar nuestras almas, debe soplar sobre nuestras almas y debe venir a convencernos de pecado. Y de tal manera hacer que comprendamos que toda obra de la carne para nada aprovecha, sino que debe nacer en nosotros una simiente incorruptible. Porque toda obra y todo designio del ser humano es corrupción. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Solamente los que viven en el Espíritu agradan a Dios. Entonces, pesa sobre nosotros una sentencia de muerte. La sentencia de muerte es a nuestra naturaleza humana. ¿Cuántas veces creemos nosotros que estamos haciendo las cosas bien? ¿Cuántas veces el ser humano cree que lo que ha hecho son obras, pero cómo Dios me va a rechazar esto? Yo no creo que Dios me rechace esto porque me estoy esforzando, estoy haciendo todo lo posible. No. La carne para nada aprovecha. Y cuando el hombre y la mujer hacen las cosas humanamente, carnalmente, no tiene ningún sentido porque eso tiene que morir. No puede el Espíritu Santo venir a trabajar sobre las obras de la carne. No puede Dios vestirnos de luz, no puede lavarnos, no puede haber una luz resplandeciente, no puede la sangre de Cristo limpiarnos si abajo tenemos ropajes sucios, tenemos ropajes viles. Para poder ser cambiados, para poder ser hijos e hijas genuinas, debemos despojarnos, debemos desnudarnos de nuestra vestimenta natural, carnal, humana, para poder ser vestidos en Cristo. Y ya vamos a estudiar qué es lo que realmente debe vestirnos, qué es lo que tiene que ser implantado en nuestros corazones. El tema de esta mañana es claro, y es la obra del Espíritu Santo que viene a secar, a destruir, a marchitar las almas de los hombres. Y este mensaje lo vamos a dividir en dos partes. La primera es la obra del Espíritu Santo que destruye la gloria de la carne. Y segundo, el trabajo de implantación de Dios por su palabra en nuestras vidas. Vamos ahora entonces a desarrollar este tema.
Vamos a estudiar la obra del Espíritu Santo que causa que toda la hermosura, la gloria, como dice el verso 24 de la carne, sea destruida. El Espíritu Santo destruye lo carnal. El Espíritu Santo viene a destruir toda nuestra forma de hacer las cosas humanamente, carnalmente, y que creemos que lo estamos haciendo bien. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo viene a convencerme a mí de pecado. Y mientras tanto yo no esté convencido de que soy un pecador, mientras tanto yo no esté convencido que soy un pecador perdido, nunca voy a encontrar la justicia de Dios que es por medio de Jesucristo. Hay un pasaje en la palabra del Señor de los dos cimientos. Se habla de aquel que puso su cimiento sobre hojarasca, sobre madera y sobre heno, y aquel que puso su cimiento sobre la roca. Bueno, las obras de la carne justamente son la madera, son el heno y en la hojarasca, que son las cosas que cuando el fuego de Dios pasa, que cuando viene el fuego se consume, nada queda, se seca. Y para que Dios pueda trabajar en mi vida, para que Dios pueda trabajar en su vida, tiene que sacar de nosotros nuestros cimientos, nuestras construcciones. ¿Se acuerda que yo le he venido enseñando en varios estudios, ya varios mensajes, le he dicho que vamos a hablar de construcción? Bueno, hoy te hablo de los cimientos. Si usted tiene sus cimientos hechos sobre la madera, sobre el heno, sobre la hojarasca, estamos diciendo que son hombres que creen que son justos en sí mismos, que ellos pueden echarle una ayudita a Dios. No, es que yo soy bueno. Si yo no le hago mal a nadie, si yo creo que yo soy un hombre muy religiosamente cumplo con todo, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta por hacer si yo soy bueno? Yo amo a mi prójimo, ayudo al necesitado, hago obras de misericordia, entonces yo creo que estoy bien y tengo el cielo ganado. Eso es carnalidad, eso es soberbia, eso es lo que el hombre muchas veces quiere mostrar, y esto es propio de la naturaleza humana, y la carne es muy dura. La carne se niega y se resiste a morir, pero la palabra del Señor dice que Él tiene que destruirnos por completo para que recién podamos vestirnos de Cristo, para que recién podamos colocar nuestros cimientos sobre la roca. Él no puede colocar la roca sobre nuestras construcciones humanas, sobre nuestra propia justicia, porque el fuego tiene que venir a destruir. Entonces cuando ya desaparezcan estas cosas nuestras, entonces va a aparecer la roca que es Cristo Jesús. Dios tenga misericordia de nosotros y podamos entender el orgullo de la carne. El orgullo de la carne. Muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios, como le decía, y sería muy insensato, sería muy torpe querer cubrirnos solamente de Cristo. Alguien puede preguntarme y decirme, pero pastor, y yo pensaba que nosotros como naturaleza de Adán y Eva, que Dios venía a reformar a Adán, que Dios iba a reformar nuestra naturaleza caída, que Él venía a provocar cambios estructurales en mi mente, cambios en mi alma, y yo podía perfeccionarme. Hay religiones que hablan de perfeccionamiento del alma del hombre, hablan de la perfección del ser humano. Está lleno de esa enseñanza falsa, diabólica. El hombre no puede cambiar. El hombre tiene una naturaleza caída. El hombre no sirve. El ser humano no sirve. Dice la palabra del Señor, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, ¿qué preferimos nosotros? ¿Tener nuestra propia justicia? ¿Tener nuestras propias obras? ¿Y tratar de blanquearnos por afuera? ¿O decirle, Señor, sé propicio a mí? Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Reconozco mi indignidad. Reconozco que de mí no puede salir nada bueno. Solamente tú puedes limpiarme, y hasta que tú no hayas hecho esa obra en mí,
yo no soy de ninguna utilidad. Cuando el Espíritu Santo de Dios sopla en nosotros, lo primero que tiene que hacernos ver es nuestra suciedad. La gracia de Dios cuando trabaja en el hombre, la gracia de Dios cuando se mueve en el hombre, lo primero que hace es mostrarle su suciedad, su depravación, su pecado. Y desde allí al hombre comienza a trabajar, hasta que ese hombre y esa mujer reconoce. Y cuando reconoces y dices, Señor, realmente yo no tengo nada bueno en mí y solo tu gracia en mí me hace diferente, recién está hecho el 50% del trabajo. Porque Él tiene que seguir trabajando. ¿Cómo vamos a valorar la sangre del Cordero de Dios que fue derramada si nosotros no nos reconocemos? Si lo único que nos lava y nos limpia es su preciosa sangre, la virtud de esa sangre. Entonces tenemos que lamentar siempre, tenemos que decir que somos algo sucio. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Dice su palabra que Él convence de pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Su gracia opera en nosotros. Él me hace sentir a mí, Él te hace sentir a ti, persona que me escucha, nuestras depravaciones ocultas. Él nos hace sentir nuestros errores. Y también podemos orar como oró David, cuando él ya se dio cuenta de esto. En el Salmo 139 decía, líbrame, Señor, de mis errores, líbrame de mi pecado, líbrame de aquellos que me son ocultos, porque mi corazón es engañoso. Ahí encontramos nosotros entonces un reconocimiento que ya el Espíritu Santo está convenciendo de pecado. Si tú, amado hermano y hermana, aún no estás convencido del pecado, aún no estás convencido que la carne para nada sirve, entonces necesitas una visitación del Espíritu Santo. Entonces necesitamos una visitación del Espíritu Santo para comprender que nada nuestro sirve. Hay un pasaje en la Biblia, dice que no se coloca remiendo nuevo sobre paño viejo, porque el remiendo nuevo, la tela nueva va a tirar y va a romper la tela o el traje viejo. Y también dice la palabra del Señor que el vino nuevo no se echa en odres viejos, sino que se echa en odres nuevos. Porque si se coloca en odres viejos, se rompen los odres y se derrama el vino. Esos dos pasajes bíblicos están hablando justamente de la carne. No puede venir Cristo, no puede venir su obra a trabajar sobre mi carnalidad, porque no es posible, se destruye. No hay posibilidad. No puede venir el vino que representa a Jesucristo, representa el poder del Espíritu Santo sobre un odre viejo, sobre mi naturaleza caída y carnal, sino que el vino nuevo debe ser echado sobre una vida espiritual, sobre un hombre nuevo, sobre una mujer nueva, una mujer que vive en la vida del Espíritu y que ha dejado atrás su depravación. Cuando Cristo viene a nosotros, cuando su Espíritu Santo nos transforma, nos da una nueva vida. Y esta nueva vida, tal como lo dice Génesis 1:1, estaba desordenada y vacía. Así como la tierra estaba desordenada y vacía, asimismo nosotros estábamos desordenados y vacíos. Y la Biblia dice, hágase la luz, sea la luz. La luz es Cristo. La luz es su poder, es su gloria, es su Hijo Jesucristo. Sea la luz en nosotros, sea la luz en tu vida, sea la luz en mi vida, alumbra la luz de Cristo, muriendo todas las cosas de la vida carnal, terrenal. Amén. Entonces, inclusive, ya en el huerto del Edén, allá donde estaba Adán y Eva, que ellos recibieron una orden, y la orden era que no comieran del árbol del bien y el mal, y ellos desobedecieron.
Y mientras estaban ahí ellos dos todavía temblando frente a Dios, estaban todavía cubriendo sus ropas, sus cuerpos, con cueros y cubriéndose y temblando, espantados frente a la magnificencia de Dios. Dios lanza una frase que es el viento de Dios, el soplo de Dios sobre el hombre ya en pecado. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza. Parte de la sentencia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Ahí comienza ya, hay un atisbo, hay una muestra de lo que es el Evangelio, de lo que era el poder de Cristo, que iba a destruir la obra de Satanás, que iba a destruir la obra de la carne y iba a poner enemistad entre uno y otro. Ahí se anuncia el Evangelio, ahí se anuncia el poder de Cristo frente al pecado, frente a la maldad, se anuncia. Y es como un susurro que llegó a la vida de Adán y Eva cuando ellos estaban de alguna manera tratando de excusarse. Cuando ya no había esperanza, aparece el poder de Dios. Luego también lo encontramos en el Antiguo Testamento cuando el pueblo israelita tenía que salir de Egipto y se encuentran frente al Mar Rojo. No había salida, no había esperanza. Cuando no hay esperanza, entonces el mar se abre. Entonces el mar se abre, lo milagroso viene. ¿Y qué es lo que viene ahí? Dios nuevamente en la braveza del agua, en el bramar de las olas, anuncia el poder sanador, el poder transformador. Donde el hombre no puede, Dios sí puede. Donde el hombre no puede llegar, Dios sí puede llegar. Entonces tenemos que entender, ningún hombre puede traer salvación. Nadie puede traer a nuestras vidas. Solamente el brazo fuerte, la mano extendida de Jesucristo es lo que a nosotros nos rescata. Rescató a su pueblo, rescató a Adán y Eva. Entonces, lo viejo tiene que desaparecer para que aparezca lo nuevo. Lo viejo tiene que desaparecer. Lo primero, nuestra naturaleza carnal, el viejo Adán, debe desaparecer para que ocurra en nosotros la nueva naturaleza. Alguien me puede decir, pero pastor, eso va a ocurrir cuando muramos. Sí, cuando muramos vamos a ser glorificados, vamos a tener una naturaleza distinta. Amén, sí. Pero el Espíritu Santo, cuando hace la obra en el hombre, el Espíritu Santo cuando hace la obra de transformación en la mujer, es el susurro, es el silbo suave del Espíritu Santo que viene a trabajar. Cuando un hombre se entrega a Jesucristo, cuando un hombre comprende a Jesucristo, pareciera que todo va a ser lindo, hermoso, color de rosa. Claro, porque el Espíritu de Dios viene a ti, pero al día siguiente lo que vas a encontrar en tu vida, una desazón completa. Vas a empezar a sentirte inquieto, porque va a empezar a producirse una lucha entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Y esa lucha la debe tener todo cristiano. Toda cristiana debe tener esta lucha. Y cuando usted lo entiende, uno dice, Jesús, eres tú. Dios mío, eres tú. Haga conmigo conforme bien le parezca. Haga en mi vida conforme bien le parezca. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que toda carne es hierba y que toda la gloria de la carne, lo más selecto, lo más escogido, lo más lindo que usted puede hacer, es como la flor del campo. ¿Qué le ocurre a la hierba? Se seca. ¿Sobrevive algo de la hierba? Nada. Las flores. Una flor hermosa, usted ve una rosa, ve un rosal, lindo. ¿Qué pasa con esas rosas? ¿Qué pasa con esas flores? Se marchitan y se secan. Eso es la vida del hombre. Esa es la naturaleza humana. Entonces, no hay inmortalidad.
se marchita y se cae. Donde quiera que el Espíritu Santo esté soplando, donde quiera que el Espíritu Santo esté trabajando en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, donde quiera que nosotros veamos a un hombre o una mujer, el Espíritu Santo está trabajando ahí. El Espíritu Santo está destruyendo, el Espíritu Santo está matando las obras de la carne. El Espíritu Santo está destruyendo la naturaleza del hombre, la soberbia, el orgullo, la terquedad. Lo destruye por completo. ¿Por qué? Porque el silbo suave y apacible del Espíritu Santo. Y como decía el profeta, detrás de mí viene el fuego, el Espíritu Santo y fuego. Viene aquel que viene a limpiar, y con fuego viene a limpiar la era, decía. Nosotros somos esa era. Y el Espíritu Santo y el fuego abrasador de su Espíritu es el que tiene que venir a quemar, tiene que venir a destruir, tiene que marchitar todo lo que es nuestro de la carne para llegar a comprender la mente de Dios, para llegar a comprender que es obra de la gracia, que nosotros somos obra de la gracia de Dios. El Espíritu de gracia se ha manifestado a nosotros. El Espíritu de gracia tiene que transformarnos en todos nuestros errores, nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras deformidades. Deja que la gracia opere. Deja que el Espíritu de gracia trabaje en tu vida. Ábrele tu corazón, ábrele tu mente y invita a la gracia de Dios para que trabaje en tu interior, para que cambie. Porque el Espíritu de Dios sopla. Cuando el Espíritu de Dios sopla sobre el hombre y sobre la mujer, hay evidencias. Ese hombre, todo lo que era de la carne, todo lo que era dulce se transforma en amargo. Todo aquello que era deleite pasajero, placeres sexuales de cualquier índole, ya se transforman en cosas que mi espíritu aborrece. Porque el que es de Dios aborrece el pecado. ¿Quieres conocer, quieres saber si los que te rodean, los que están contigo, están en Cristo o están avanzando con Cristo? El Espíritu de gracia está sobre ellos. Obsérvale sus vidas. Observa su lenguaje. Porque el hombre, la mujer que Cristo está en él ya no usa malas palabras. No existen los garabatos, no existen las malas palabras. ¿No se ha fijado que de repente usted se encuentra con evangélicos y que andan a garabato limpio? No están aborreciendo las obras de la carne, no están aborreciendo el pecado. El Espíritu de Dios trabaja de tal manera al interior del ser humano que llegamos a decir vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo, el deleite de la carne, el deleite de los ojos, lo que miran nuestros ojos, las cosas que nosotros podemos lograr. Ya ese hombre, esa mujer dice, si Dios quiere, si está en la perfecta voluntad de Dios, si Dios lo permite, ya se acaba esa fuerza en el sentido de mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto otro, porque yo creo, porque yo quiero, porque yo pienso. Está equivocado. Tiene que entender que el hombre no puede poseer la vida de Dios amando el pecado. No podemos nosotros sentir placer si no está Cristo en nosotros. Por el contrario, debemos aborrecer todas las experiencias que vienen de nuestra vida, del alma, de los sentimientos, de nuestras emociones, ¿sí? Y nuestra pecaminosidad. Antes de que venga el Espíritu Santo a nosotros nos creemos justos y buenos. Y esto es muy fuerte, a veces al interior de las iglesias. Hombres, mujeres, inclusive hombres que ocupan cargos, gente que lleva años en el Evangelio de Jesucristo, dicen, todos estos mandamientos yo los he guardado desde mi juventud. Nadie me puede decir nada, porque yo no he practicado esto, yo no he practicado lo otro. Yo no soy como los demás. Y a veces llegamos a decir, ¿y qué es lo que me hace falta? Si yo lo he guardado todo. Arrogantemente dice, ¿qué es lo que me hace falta ahora? ¿Acaso no he sido un hombre que ha vivido una vida, he sido bastante moral en mi vida? ¿He sido bueno?
Yo me he topado con gente que inclusive se ha considerado buena en su propia opinión y me ha apuntado con el dedo y me ha acusado de ser un pecador y me han acusado y han dicho cosas. ¡Qué ciegos están! ¡Qué ciegos podemos estar! Hay mucha gente evangélica, cristiana, que se consideran buenos hasta, no, es que yo me he visto, yo nunca me he vestido de otra manera, yo me he visto de esta manera, no como esta pecadora. No, yo no soy como ese hombre. Todavía está la carne viva. Todavía no hemos muerto. Inclusive dicen, no, yo he cometido faltas, sí, yo reconozco que he fallado en esto, me equivoqué en esto otro, sí, tienes razón, me equivoqué. Pero no reconoce el hombre, no reconoce la mujer su pecado, no se doblega, no se humilla y le dice, Señor, verdaderamente mi mente está corrupta, verdaderamente mi corazón no sirve, sino que simplemente viven una vida religiosa. Por eso es que es importante que para poder vestirnos de Cristo debemos desnudarnos de nuestras obras de la carne. No puede quedar nada, porque hay una enemistad fuerte entre el espíritu y la carne. Y a veces en nuestro perverso orgullo llegamos a decir que no, si mis pecados son mentiras blancas, son pecados blancos. Amado hermano y hermana, cuando el Espíritu Santo de Dios sopla sobre tu carne se seca, se marchita y se muere. Cuando eso ocurra, vas a tener recién un concepto diferente de ti mismo. Recién vamos a tener un concepto distinto. Y no vas a encontrar palabras. No vas a encontrar palabras en ti que podamos describir cómo actuamos anteriormente. No vas a encontrar palabras para humillarte y decirle, Señor, perdóname todo lo que hice, cómo actué con los demás, cómo juzgué, cómo apunté con el dedo, sin pensar que todo lo estaba haciendo con una motivación equivocada de mi carne. Y ahí es cuando uno dice, Señor, ten misericordia de mí. Y cuando llegues ahí a ese punto, vas a entender que todavía queda mucho por ser destruido y cambiado en tomar decisiones. No podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Por eso cuando el hombre se arrodilla y dice, Señor, no sé cómo orar, no sé cómo llegar a ti. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, por favor, sé propicio a mí. Ven, lávame, límpiame. Háblame a mi espíritu, habla a mi corazón. Te necesito que tú me hables. Necesito tu palabra. El hombre y la mujer se desespera por escuchar palabra de Dios. Se desespera por recibir los mensajes de sus pastores que les enseñen. Y son hambrientos y sedientos. ¿Por qué? Porque ya no quiere tomar decisiones por sí mismo. Porque ya no quiere tener esta decisión humana. Porque todo será visto a la luz del Espíritu de Dios. Entonces, nunca usted diga, yo tengo mi conciencia y tengo mi inteligencia, yo creo que mi capacidad intelectual me va a guiar y mi conciencia me va a guiar. Esto es insensato. Esto es completamente falso. Porque la palabra del Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, sin la ayuda divina, sin la ayuda del Santo Espíritu de Dios, sin la ayuda de su palabra, nada puedo hacer. Si hasta este día has vivido una vida legalista, si hasta este día has vivido una vida religiosa, anhelas estar cerca de Dios, pero no puedes, yo te invito a que este mensaje se haga vida en ti. Hay muchas personas religiosas dentro de la iglesia, legalistas, humanas, que quisieran llorar, que quisieran que el Espíritu de Dios los toque. Llegan al altar, se doblegan y buscan y quisieran derramar lágrimas, pero no pueden.
que quisieran sentir a Dios como debieran sentirlo y no pueden, porque todavía son cadáveres descompuestos en las tumbas, porque todavía son cadáveres descompuestos, porque todavía está la carne operando. Jesucristo los he predicado en otras oportunidades, cuando levantó a Lázaro. Lázaro ven fuera, él está hiede, ya no, está corrupto. Él lo resucitó. A la niña que está, a la jovencita, dice: Talita Kumi, levántate. Todo eso está hablando de la muerte, de la carnalidad y la vida de Cristo. ¿Qué sucede? Que muchas veces el hombre lleva una vida tan religiosa, se vuelve tan mecánica su vida cristiana, que comienzan a estar atados, paralizados, tullidos. No pueden, quieren arrepentirse, pero no pueden. Anhelan creer, anhelan las cosas de Dios, pero no pueden percibir ni recibir nada del Espíritu de Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque no ha muerto lo terrenal en nosotros. Entonces, la fe que justifica es un don de Dios. Yo lo he predicado, lo he dicho. No es algo que venga de nosotros. Es la fe de Jesucristo. Somos salvos por la fe de Jesucristo. Entonces debemos arrepentirnos de nuestros ritos. Debemos arrepentirnos de nuestras formas. Debemos arrepentirnos de nuestras obras de la carne. ¿Para qué? Para que la semilla del Espíritu comience a crecer en nuestra vida. Seamos engendrados desde los cielos. Seamos engendrados del Espíritu de Dios y seamos lavados y rociados con la sangre del Cordero de Dios. Esto es lo que realmente debe ocurrir. El Espíritu Santo se encarga de aniquilar. El Espíritu Santo se encarga de destruir la naturaleza caída. Él es el que trabaja el viejo hombre para que se pueda convertir a través de la gracia divina en un hombre o una mujer apta para Dios. Debe morir primeramente y comenzar una vida en el Espíritu. Es el prerequisito para que usted y para que yo podamos guiar a otros peregrinos hacia el reino de los cielos. ¿Cuántas veces hombres, mujeres que aún no han muerto a la carne, que aún no han comprendido que no tenemos ni conciencia, ni inteligencia, ni nuestra propia justicia, ni nuestra propia forma de hacer las cosas, se levantan y comienzan a guiar a otros peregrinos hacia el reino de los cielos? Pero llega un momento en que la carne, llega un momento en que la carnalidad, las pasiones, los deseos, los toman y los botan. Porque no puede haber amistad entre la carne y el Espíritu. Esto no es fácil, esto es duro, esto es difícil. Debemos morir al pecado, debemos morir al yo, debemos morir a la ley y debemos llevar todo esto a la cruz de Cristo. Debemos tomar todas estas cosas y llevarlas a la cruz de Cristo para ser perfeccionados. Porque de esta manera, por medio del Espíritu, es que mortificamos las obras del cuerpo y tenemos vida espiritual. Pero pastor, entonces yo no puedo mejorar mi naturaleza humana. ¿Acaso yo con este rostro y con esta forma de ser y de mostrarme frente a los demás, ¿acaso Dios no me puede cambiar esta naturaleza caída? No. La palabra de Dios categórica dice: debéis nacer otra vez. No tengo otra forma de predicárselo ni enseñárselo. Debéis nacer otra vez. Oh, pastor, entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer con las obras? Porque yo no puedo aprender las cosas del cielo. Oh, pastor, yo he encontrado a hombres que me dicen: pastor, yo quiero recibir esos dones que usted tiene y yo también los quiero. Yo quiero recibir sueños, quiero recibir revelaciones, quiero recibir las cosas celestiales. No puedes. Porque la palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque hay que discernirlas espiritualmente. Se lo doy como tarea donde está ese verso.
Pero el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Entonces no hay nada que hacer. Con la vieja naturaleza no hay nada que hacer excepto ponerla en la tumba. Debe estar muerta y enterrada. Entonces la semilla de Dios, la semilla incorruptible, va a empezar a salir. Va a salir el fruto del nuevo nacimiento. Va a salir el fruto de ese hombre, de esa mujer cristiana, y va a ser hermoso cuando usted lo vea, lo escuche y vea su conducta. Y ahí la gracia de Dios va a ser exaltada. Cuando ese hombre, esa mujer con una nueva naturaleza, con una nueva vida, comienza a hablar diferente, comienza a explicar la vida de Dios diferente y tiene una conducta conforme a la palabra de Dios, entonces la gracia de Dios es exaltada. La vieja naturaleza, amado hermano y hermana, nunca mejora. La naturaleza del hombre es terrenal, es sensual y nunca mejora. Es diabólica. Y esto ocurre en un hombre o una mujer de 80 años, como en un jovencito. La carne no distingue. Es tan terrenal, es tan sensual, es tan diabólica en un hombre o una mujer de 80 años, un hombre viejo, una mujer vieja, como en un jovencito que viene recién llegando al conocimiento de Jesucristo. Por eso que es importante que la carne debe morir. Porque todo designio, mire lo que dice la palabra del Señor, todo designio de los pensamientos del corazón son de continuo solamente al mal. O sea, la vieja naturaleza llamada la carne desea las cosas contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. No puede haber paz entre ellos. Entonces, si sabemos que Cristo nunca va a poner un remiendo nuevo en paño viejo, si sabemos que Dios no va a colocar nunca el vino nuevo en odres viejos, sino que en odres nuevos, seamos odres nuevos. Seamos odres nuevos, vistámonos de vestidos nuevos. Que nuestras ropas ya no sean ropas viles, andrajosas, llenas de pecado, sino que sean los ropajes que Dios quiere colocarnos, la vestimenta de Dios, santidad, pureza de vida. Apartado del pecado, ni sombra de pecado debe haber en un cristiano. Igualmente, el vino nuevo, el fuego del Espíritu Santo, ¿dónde va a ser colocado? ¿En un grupo de hombres, de odres viejos, de hombres que están llenos de carnalidad? No. De hombres que han construido su casa sobre la madera, sobre las hojas, sobre la hojarasca. No, es imposible. Tiene que colocarse la roca que es Cristo Jesús. Tiene que venir la luz de Dios. Y tiene que transformar nuestras vidas. Tiene que cambiarnos. La palabra de Dios dice que cuando somos convencidos de pecado por el Espíritu Santo, todo me lleva a confesar a Cristo. Él debe ser todo en mi vida. La única fortaleza está en el bendito Espíritu. Hemos muerto. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Él. Todo lo que crezca en mí, todo aquello que sea de mi naturaleza carnal, debe morir. Las semillas de la corrupción están en toda la vida humana. En todo lo que tú hagas, en todo lo que tú pienses, en todo lo que usted decida, sin la perfecta voluntad de Dios, es corrupción. Y va a llegar un momento en que eso va a caer, eso va a ser destruido. Por eso, hermanos amados míos, que si hay algo en nuestra carne, debemos dejarlo. Abandonemos toda confianza en nosotros mismos y tomémonos de Dios. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios el que destruye las obras en mi vida. Fue el Espíritu Santo el que rompe y hace pedazos. Hay tantas alusiones, por ejemplo, la mujer del vaso de alabastro, cuando salió el perfume de nardo puro, pero hubo que quebrar la vasija. Dios corte y arranque a través de su palabra, queme mis entrañas, destruya mi confianza, haga caer los méritos propios. Dice su palabra, y ahora lo vas a entender de una mejor manera. Dice que la palabra del Señor es más cortante
que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. Aleluya. Esa es la obra de la palabra de Dios. Y aquí voy a pasar ya a la segunda parte, a la parte de la implantación. Para que la palabra de Dios sea implantada, para que la palabra de Dios sea colocada, sea enraizada en la vida de un cristiano, primero debe haber muerto la carne. Y ahora viene el proceso de la implantación, en donde la palabra de Dios comienza a ser enseñada, exhortada, comienza a penetrar lo más profundo de mi alma, lo más profundo de mi cuerpo, lo más profundo de mi ser, y comienza a cortar, y comienza como lo hizo Elías allá a hachazo limpio. A hachazo limpio le hablaba a los judíos. Él era un profeta que declaraba la palabra de Dios, le decía que eran soberbios, que eran orgullosos, y que ya el hacha estaba a la raíz de los árboles, a la raíz del árbol para destruirlos. Y que vendría otro que con su fuego iba a consumir. Bueno, yo ahora te digo por la palabra de Dios que ella es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, llega hasta el tuétano de los huesos. Eso es lo que debe ser implantado, que la palabra de Dios corte, arranque, destruya, queme. Que quede muy claro que yo soy malo, que no sirvo. Y que debo dejarme caer en la gracia, debo dejarme caer en la misericordia de Dios. Ama la gracia de Dios, que el Espíritu de gracia esté contigo. Ámalo para que recibas como un pecador culpable todo lo que has hecho y te consideres perdido, arruinado en la carne, para que puedas vivir en la gracia soberana. Dice su palabra que el hombre debe ser como el barro en las manos del alfarero. Hay una canción muy linda. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Eso significa estar en las manos del alfarero. Que nos destruya, que nos queme, que no quede nada en nosotros para que Él nos construya de nuevo en una vida espiritual, en una vida diferente. Entonces, dice la palabra del Señor que nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así dice la Biblia. Que ahora ya nosotros es implantada la palabra en nuestros corazones, es implantada la palabra en nuestra vida. De una simiente incorruptible, la única simiente incorruptible es Jesucristo. La palabra del Señor permanece para siempre. Entonces el Evangelio no es de origen humano. El Evangelio no puede ser tocado ni manoseado por los hombres. Es de origen divino. Todo lo que tiene que ver con la carne no nos sirve. Todo lo que tiene que ver con las cosas terrenales nos sirve. Y aquí quiero enseñarte algo. Si alguna persona que me escucha, porque yo no sé hasta dónde llegan estos mensajes, por misericordia de Dios, si tú estás en una iglesia donde se predica un evangelio acomodado por los hombres, donde se predica un evangelio donde aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, donde aquellos que se levantan como grandes líderes, pero que ungen en el nombre del papito X, no te quiero dar los nombres porque así se denomina uno, el papito G, y recibe el manto de este apóstol. ¡No! Póngase en alerta. Cuidado. Todo es carnal. Todo es falso. Y si permaneces en esas doctrinas, permaneces en esa enseñanza, te vas a ir al infierno. Porque existe el infierno. Todo evangelio, producto del ser humano, toda interpretación de la palabra de Dios, producto del ser humano, se seca y se cae. Hay tantas cosas que pudiera enseñarte. A lo mejor, no sé si has oído hablar de la cienciología. Hay una religión que se llama la cienciología, que la ciencia, el ser humano está por sobre todas las cosas. Hay iglesias en donde tienen como dioses a ídolos del fútbol. Hay iglesias donde hay santones en la India, etc.
Hay iglesias como la Iglesia Católica que te enseña a venerar los monos de yeso. No. Póngase en alerta. Todo eso se va a marchitar, todo eso va a morir. Lo único que puede bendecirte es la semilla de la palabra de Dios en tu alma. La palabra de Dios viva, incorruptible, en lo que tiene que entrar la semilla de la palabra de Dios, del Espíritu Eterno. Debe penetrar a tu ser y debe cambiarte, debe transformarte. ¿Cuántas veces tú has visto hombres y mujeres que no cambian? Van 10 años, 20 años a las iglesias y no cambian, porque están aparragados, están agachaditos, son los cristianos agachados, pero por dentro están vivos en la carne. Cuídese de ellos. La palabra incorruptible dice, aquel verbo, Jesucristo, fue hecho carne, habitó entre nosotros. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esta es la palabra incorruptible. Todo aquel que cree no es condenado. Amén. Esta es la semilla. Esta es la semilla. Pero antes de que crezca debe ser plantado en ti el poder del Espíritu Santo. ¿Lo recibirás esta mañana? Lo recibirás el día de hoy, lo tomarás para ti y dirás, yo quiero esa palabra, yo quiero ese Cristo operando en mí. Estoy cansado, estoy hastiado, estoy aburrido de estas cosas mundanas, terrenales, carnales. Estoy cansado, yo quiero reposar, yo quiero descansar. Entonces esta mañana el llamado es para ti. Entonces esta mañana es el llamado para tu alma. Yo creo, yo lo tomo. Ese Dios encarnado sea depositado en mí, que sea toda mi esperanza, que sea toda mi confianza. El sacrificio sustituto de Jesucristo, mediante su sangre, me bendiga. Y que la palabra viva comience a morar en ti. Todas las cosas son hechas nuevas. El hombre sin Cristo tiene su carne y su alma, pero su espíritu no vive. En cambio, el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene espíritu, alma y cuerpo, porque su espíritu vive en Cristo y su alma obedece al Espíritu de Dios y su carne obedece. Es un cambio interior, su espíritu, alma y cuerpo. Como dice ese salmo, alma mía, alaba a Jehová. La orden del Espíritu es decirle al alma, alaba a Jehová. Debemos ser hombres espirituales, mujeres espirituales que vivimos en la vida del Espíritu y no en la vida de las emociones, de los sentimientos del alma. Eso es el llamado que Dios nos hace en esta hora. Si un rayo de la gracia a tu espíritu alumbró, entonces ya no eres más un hombre carnal, sino que eres un hombre espiritual que está destruyendo, está marchitando toda la obra de la carne. Por eso que es tan importante, persona que escucha este mensaje, que está en este culto, en esta mañana, es tan importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios pura y limpia, como esa leche pura, limpia. Y mi consejo es el día de hoy que si tú te encuentras en una iglesia donde no se está estudiando la palabra de Dios, si tú te encuentras en una iglesia donde solamente se hablan y se cuentan experiencias, porque existen estos lugares donde los hombres se suben a los altares y cuentan la experiencia que estuve hablando con el presidente del club deportivo de allá y me dijo tal cosa y estuve hablando con este otro hombre y el Señor me regaló esto, gloria a Dios. No. Si tú estás en un lugar donde se cuentan experiencias, donde se vive de emociones, entonces preocúpate, póngase en alerta y busque el poder de la palabra de Dios, porque en realidad lo que a ti te va a transformar, lo que a ti te va a llevar a una vida distinta es solo la palabra de Dios que permanece para siempre. Entonces ya como conclusión, donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted se plante, en todo lugar donde vaya, de norte a sur de Chile, de mar a cordillera, donde vaya en el mundo entero, el Hijo de Dios, la hija de Dios es inconfundible. ¿Por qué es inconfundible? Porque tiene una vida, que es la vida de Dios. Habla un solo lenguaje. El lenguaje es la palabra de Dios. Y ese hombre trae la palabra, una palabra incorruptible,
y vive y permanece para siempre. Y hay una característica, y con esto ya quiero ir cerrando el mensaje. Hay una característica muy clara en ese hombre, en esa mujer, en ese hijo de Dios, en esa hija de Dios, que cuando la palabra de Dios cayó, cuando un rayo de la gracia fue alumbrando su espíritu, su alma y su cuerpo, nada saca la palabra implantada, porque la implantó el Espíritu Santo. Porque la implantó Dios mismo a través de la operación del Espíritu Santo. Trate usted de arrancar la palabra en un genuino. Imposible. Se podrá apagar el sol, se podrá caer la luna, pero ese hombre, esa mujer, no va a transar y no va a cambiar el poder de la palabra de Dios. Y me acuerdo en este momento de Esteban. Mire lo que el Espíritu Santo me trae a Esteban, que era un diácono, que era un muchacho que servía a las mesas, que ayudaba, que atendía. Pero cuando vio que empezaron a luchar en contra de los principios de la palabra de Dios, ese hombre se levantó, ese joven se levantó y empezó con denuedo a hablar los principios, los valores de la palabra del Señor. Y fue burlado, fue escarnecido y fue apedreado. Pero al final él cerró sus ojos en un gozo inefable, en un gozo tremendo, porque las cosas de este mundo no le importaban, aún su cuerpo podían destruirlo, pero él terminó con esa palabra implantada en su corazón, gritando de Cristo, hablando de Jesucristo. ¿Qué falta hacen esos hombres? ¿Qué falta hacen esas mujeres en nuestra nación el día de hoy? Que hayan muerto. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Aleluya. Dice que esos hombres, esas mujeres recibirán el agua viva. Esos hombres y mujeres reciben el agua viva de Dios y son como torrentes de agua viva. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como agua que corre en sus vidas. No tiene nada que ver con la vida natural. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Tú ahora tienes la noble y difícil tarea de vivir como Dios vive, en su palabra, lleno de gozo, lleno de paz y lleno de felicidad. Y aquellos que no aceptan, aquellos que no creen, la ira de Dios se manifiesta sobre esos hombres. No va a pasar nada. No vas a ser aniquilado, no vas a ser destruido, pero la ira de Dios está sobre ti, porque existes en la vida carnal, pero no vives en la vida del Espíritu. Que Dios, el siempre bendito Espíritu de Dios, en esta mañana te visite. Que el Espíritu de Dios te visite, que el Espíritu de vida, que la palabra de Dios esté contigo. Y si a través de este mensaje has sentido esa llama del Espíritu Santo, si a través de este mensaje has sentido que la llama divina está trabajando en ti, no la apagues, no la apagues. No trates con ligereza ningún pensamiento divino que llegue aquí. No deseches ningún pensamiento divino que llegue a tu vida. Humíllate. Y si hay alguno que aún no ha nacido de nuevo, si hay alguno que aún no ha nacido de nuevo o no había comprendido que tenía que morir a la carne, humíllese y pida perdón y dígale: Señor, yo no he nacido de nuevo. Señor, yo he caminado una vida entre dos aguas. No había comprendido. Recibamos también, cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, cuando se exhorta la palabra, recíbela en tu corazón con respeto, con reverencia, con prudencia, porque este es el Evangelio de Jesucristo. La semilla de Dios que está en este minuto en tu vida. Dice: el que cree a la palabra, el que cree será bautizado, el que cree será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiero concluir este mensaje haciéndote una cariñosa invitación a que dejes tus construcciones humanas, tus pensamientos y tus decisiones y le digas a Cristo: Cristo, sé propicio a mí, lávame, límpiame y transforma. Que Dios bendiga este mensaje y bendiga tu corazón. Vamos a orar. Padre eterno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,
En esta hora vamos a tu presencia, Dios, para darte gracias por el espíritu de tu palabra. Ayúdanos a comprender, Señor, que es tu Espíritu Santo el que va haciendo una obra en nosotros, que es tu Espíritu Santo el que hace morir lo terrenal en nuestras vidas. Señor, que nuestra construcción no sea con madera, heno ni hojarasca, que nuestros cimientos sean la roca inamovible de los siglos. Señor, que podamos decirte a ti que ya no queremos vestir ropas viles, ropas sucias, sino que queremos ser mudados en otro hombre, en otra mujer, y seamos vestidos de ti. Ayúdanos a morir cada día nuestros propios pensamientos. Señor, oro por aquellos que se encuentran en lugares donde le están predicando un evangelio falso, donde se le está enseñando una doctrina de hombres. Que tu Espíritu Santo llegue, que este mensaje llegue, Señor, y puedas rescatarlo de esos lugares. Concluyo esta oración, Señor, diciendo que tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Señor, discierne los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, corta y quiebra el alma, para que podamos acercarnos a ti, Señor. Te pido ese fuego de tu Espíritu Santo. Yo pido ese fuego que venga a limpiarnos, Señor, para trabajar cada día para tu reino y muchos peregrinos sean encaminados hacia el reino de los cielos. Padre, yo oro por la iglesia. En esta hora te pido que la iglesia sea bendecida. Señor, los hermanos del Ministerio Vida de Dios y todos los que escuchan este mensaje donde quiera que llegue, Señor, levanto una bendición para ellos, levanto una bendición de sanidad, de levantamiento físico, espiritual, económico. Guárdalos y cubre a la iglesia, Señor, con tu sangre preciosa. Que Jehová te bendiga y te guarde, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti y coloque en ti paz. Dios, levántanos de este servicio de reunión con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un vaso nuevo.